Castilla tiene un siglo XV muy convulso, con una importante guerra civil, con la presencia del Islam en Granada, pero en buena medida durante muchos años casi fue una presencia pactada, pero tiene un final esplendoroso. Y junto con Aragón también, a pesar de la diferencia de las coronas, va a emprender una aventura universal que va a pasar primero por la supresión del Islam y segundo por la gran apertura a América, por la cual la acción de Castilla pues, es una acción de las más importantes en la historia de la humanidad, ¿no? Yo creo que hay que entenderla más bien como la expansión casi permanente de las fronteras de la monarquía hispana. El concepto de frontera es un concepto importantísimo para el medievalismo, para la Edad Media hispana, y creo que esa expansión de los reinos hispano-cristianos sobre Al-Ándalus solo puede entenderse a partir de esas dinámicas de frontera, una frontera que se va recorriendo hacia el sur a partir de 1085 de la conquista de Toledo y hasta 1492 con la conquista de Granada. Lo interesante es que una vez que se conquista el reino de Granada aparece una nueva frontera, que son las fronteras marítimas del propio Mediterráneo y del espacio atlántico. Y una vez que se atraviesa el mar, aparecen nuevas fronteras terrestres. Y allí será lo interesante, cómo y en qué medida la experiencia medieval permite el reconocimiento, la conquista y la colonización de esos nuevos espacios. Comienza ese proceso de globalización que conocemos por el fenómeno de la llamada expansión europea, y que la gran potencia europea, que era España, pues planteaba una nueva política en la que las realidades de Indias estaban ya actuando en los mercados y en las ferias de los grandes mercados y las grandes ferias europeas. Estaban actuando en Lyon, en Besançon, en Génova y sobre todo en Flandes. Y ahí es donde se concentró el gran capitalismo comercial. Ese capitalismo comercial pues fue creado a expensas de ese dinamismo económico que generó la primera expansión, que vista desde una perspectiva más política, pues algunos historiadores norteamericanos han dicho que fue la primera gran carga del hombre europeo. Pero fue una carga importante en el sentido de que planteó no solamente un fenómeno de globalización económica, sino un fenómeno de globalización cultural, porque las corrientes religiosas se trasladaron a la América hispana, a las Indias, y eso supuso un freno a la otra cultura dominante, que era la cultura islámica, que en ese momento estaba representada por el Imperio Turco en Europa, ¿no? O sea, que realmente no solamente fue una globalización económica, es una globalización social, es una globalización cultural, y eso me parece que es lo más importante. Estamos hablando de una globalización de la cultura europea, occidental. Sin eso no se puede entender nada absolutamente de lo que significa hoy América y, por supuesto, Iberoamérica en el contexto de la globalización. Si sin América no podemos entender España, pues todo lo que es previo no es España. Se puede reconocer una corriente, digamos, que cuajará en América con la Reconquista, por ejemplo, porque las mismas instituciones que se van posicionando en la Reconquista al tener que recoger toda esa población, que después los europeos nos tacharán de mestizos y de degenerados y tal y cual, porque claro, cuando se produce la Reconquista, la primera parte no. Parte del Duero y tal, pues no, hay más o menos políticas de tierra quemada, no te mezclabas tanto con la población, pero después, si arrasas con la población, arrasas con todo. Tienes que pactar con ella. Entonces, están las capitulaciones, tal, lo que se llevará después a América es lo mismo. En lo que se refiere a la historia de España, el elemento ideológico se ha cebado mucho en esa historia, como el elemento religioso. ¿Pero por qué? Por la singularidad de la historia de España. No nos olvidemos que si ahora mismo Europa no es musulmana, es en gran medida, digamos, por el combate que tuvieron los cristianos de España, digamos, contra el Islam, sino sin duda que hubiesen invadido quizá toda Europa. Los musulmanes han conquistado muchos territorios y algunos de estos otros territorios también han sido liberados, pero es el caso de que realmente había conquistado la mayor parte de la península y había implantado su religión y su cultura, y en gran parte había extirpado el cristianismo.
Pero la reconquista quería decir no meramente la reconquista geográfica. Esto ha tenido lugar en algunos otros países, pero también la reconquista cultural y espiritual. Recuperar España para la civilización occidental. Esto sí es diferente porque esto no ha pasado en cualquier otro país en la larga frontera del Islam. Después de la conquista de Sevilla en 1248 ya todo el Valle de Guadalquivir pasó a ser de los reyes de Castilla. La formación de la frontera de Granada se hizo mediante pacto. Es el pacto de Jaén de 1246 entre Fernando I y Muhammad I, el primer rey de Granada. Y esa frontera se mantuvo estable durante 250 años, aunque los reyes castellanos la fueron recortando. La razón de fondo es que era una conquista territorial dificilísima, debido a la orografía del terreno, las montañas, los castillos. Sin artillería prácticamente no se podían tomar. Enrique IV de Castilla se dio cuenta, después de que los turcos tomaron Constantinopla, de que había un peligro a medio plazo de expansión islámica o de apoyo turco al Islam de Berbería, del norte de África. Su hermana y sucesora Isabel I ya conquistó Granada entera entre 1482 y 1491. En 1516 los turcos ya estaban en Argel, posiblemente conquistar Granada habría sido imposible. Todo eso del paraíso multicultural, del paraíso de la tolerancia bajo el Islam, eso es una fantasía, un mito concebido por los románticos del siglo XIX. Pero ahora es que cabe muy bien dentro del mundo fantasioso de la corrección política, del multiculturalismo, y se cree que el único sitio en que en el pasado se vivía tal paraíso era la España musulmana. Y eso no es cierto, es que había también, claro, durante esa época, la coexistencia de tres religiones, tres culturas, pero realmente una sola cultura, porque fue la cultura impuesta por los musulmanes. Se están cometiendo una serie de falsedades, de distorsiones respecto al Andalus, a la España musulmana, la idealización. Hay una constante, ciertamente, en la historiografía de cualquier ámbito, de cualquier territorio, de cualquier lugar de nuestro país. Hay algo que nos puede a los españoles, y es la idealización siempre de la España que no pudo ser. Por otro lado, es claro, y eso lo podríamos recordar ahora, que en el ADN de España o de la historia de España está, no solo en Felipe II, sino también en otros reyes, esa defensa de la catolicidad, esa defensa del catolicismo. En una obra anónima atribuida a Villalón, por lo visto, Viaje a Turquía, ahí se dice en el prólogo, refiriéndose a Felipe II, ¿no?, que es el bastión, que es el pilar del catolicismo en el Imperio Español, y que ese libro está destinado a conocer al enemigo, que es el Islam turco. Ese bastión cae, se acabó. Hay una parte importante de los españoles, y desde luego los poderes intelectuales, que se acaban creyendo, asimilando como propio del ser nacional, después de un largo proceso de decadencia, las críticas de la leyenda negra. A mí me parece que reproduce muy bien el mecanismo de creación del exotismo. Es un orientalismo a la española, al final, porque los españoles del siglo XX sobre todo, y el XIX es difícil, es un siglo de decadencia, se acaban creyendo lo que los otros les cuentan que son, en vez de fijarse qué es lo que son en realidad. Distorsionan la autoimagen y la heteroimagen, el cómo nos ven y el cómo nos vemos, y claro, como en una situación de crisis y decadencia imperial siempre te ven muy mal, pues evidentemente así comienza el siglo XX español. Pero insisto en esta percepción culturalista de la leyenda negra. Evidentemente, si nos vamos al siglo XVI, XVII, XVIII, incluso parte del XIX, en grandes personajes, nadie suscribía esta serie de disparates.